Bienvenidos a este sitio educativo, el cual tiene como título Trauma temprano y cognición social. Somos los estudiantes José Ariel Sánchez y Desider Hernández. Actualmente estamos en la Universidad Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Emilio Prudón, en el área de primaria segundo ciclo, cursando el 10º ciclo. Y este sitio pertenece a la asignatura de Neuroética aplicada a la educación 1, impartido por el maestro José Luis Escalante. Como pudieron percibir en el título del sitio, en este vamos a tratar de manera reflexiva dos temas importantes y que le competen a todos aquellos que se dedican a la labor docente. Estos temas son trauma temprano y cognición social. Sobre el primer tema, exponemos su concepto e incidencia en el ámbito educativo y sobre el segundo abordamos su significado, componentes y su neurodesarrollo. Ambos temas han sido complementados con videos e imágenes. Nuestro primer tema, el trauma temprano. Empezamos definiendo lo que es un trauma. Bueno, y decimos que un trauma es el estado bajo el cual se encuentra la mente de una persona que ha pasado por sucesos perturbadores. Esta mente está estresada, capturada, restringida y ocupada, obstruyendo el proceso normal de desarrollo y relación con el entorno y con las demás personas. Es decir, que un trauma va más allá de las secuelas que deja una situación X y se convierte en una condición de la mente de las personas que han pasado por una situación difícil, una situación perturbadora. Habiendo dicho esto, podemos decir que el trauma temprano es la exposición o riesgo ante situaciones que causan estrés a las que se encuentran expuestos los niños. ¿Cuáles situaciones son estas? Bueno, el abuso sexual, maltrato físico y verbal, violencia intrafamiliar, humillación, abandono, negligencia, es decir, descuido, irresponsabilidad por parte de los tutores o padres. ¿Cómo afectan estas situaciones de estrés en el desarrollo del individuo? Bueno, según estudios, afectan de manera directa las funciones ejecutivas del cerebro, es decir, presentan déficit de atención, repetición de patrones pasados, casi siempre negativos, reducción de la capacidad normal de la memoria, problemas para establecer relaciones interpersonales sanas, conductas depresivas, dificultad para regular las emociones. Aquí dejamos un video en el que se explica de manera detallada lo que es el trauma temprano y las respuestas de los niños ante las situaciones estresantes. Como pudimos apreciar en la definición de trauma, los comportamientos que son ocasionados por dicha condición eh, obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos comportamientos que el maestro puede apreciar en el aula, en la escuela, son, por ejemplo, los niños que se mueven mucho, que son agresivos, que no respetan las normas de convivencia, que no pueden mantener la atención y siempre se están activos, vigilantes. Los niños con poca tolerancia y autorregulación, es decir, que no se pueden controlar, con dificultad para empatizar, desconectados del entorno, o sea, distraídos, que se niegan a obedecer. Esos son comportamientos de niños que han pasado o están pasando por situaciones de trauma a las que el docente debe prestar atención. ¿Y qué hace el docente con esos comportamientos? Bueno, su función principal es identificar esos síntomas y su función no es tratarlo, sino referirlo a los especialistas de la escuela y ellos se encargan de tratar de trabajar con esos niños.
El rol del docente es importante porque su intervención temprana, la detección de esos comportamientos de trauma, pueden ser, o sea, pueden ayudar o desayudar a los niños. Con esto me refiero a que si el docente detecta tales comportamientos, puede ayudar a superar, o sea, puede ayudar a que el niño supere esas situaciones, pero si el maestro desconoce, lo que puede hacer es empeorar, porque al no saber que el niño está pasando por X situación, no busca estrategias que respondan a, a esos niños y puede decir o hacer cosas que empeoren y que desayuden al niño. Por esto es importante que el docente conozca sobre el trauma temprano y aplique estrategias y técnicas y metodologías que ayuden a esos niños que están pasando por esta situación. En este video eh, se explican algunos puntos importantes sobre el rol de la escuela y la familia como entes de intervención positiva en los niños que presentan trauma complejo. Muy bien, aquí tenemos la conexión social. Como pueden ver, lo primero que hicimos fue agregar un concepto de cognición social, o sea, pusimos primero de qué se trata, qué es esto. Y bueno, lo que tenemos es que la cognición social no es más que un conjunto de procesos cerebrales neurocognitivos que trabajan registrando datos específicos sobre personas, sobre individuos específicos. O sea, estos procesos cerebrales lo que hacen es identificar el comportamiento, la forma de hablar, de caminar, los gestos de individuos para luego forjarse una opinión o una idea sobre esa persona. Es decir, que cuando decimos, por ejemplo, fulano es una buena persona, no lo decimos como de manera intuitiva ni nada de eso, sino que el cerebro previamente ha analizado un conjunto de datos recogidos sobre esa persona, sobre su comportamiento y su forma de actuar, su forma de ser, su forma de hablar, que llevan a la conclusión de que esa persona es una buena o mala persona. Bien, luego tenemos por aquí una reflexión de qué tiene que ver de cómo se relaciona la cognición social con la educación, que lo vamos a leer. Dice, un docente debe tener claro todo esto, porque debe ser capaz de analizar conscientemente las actitudes y comportamientos de sus estudiantes. Un estudiante puede decir una cosa y comunicar otra con sus gestos, con su forma de actuar o de comportarse. Incluso la cognición social puede ayudar a un maestro a saber si un estudiante tiene problemas familiares que afectan su desempeño, aunque no lo diga. Como pueden ver, es una pequeña reflexión de cómo se relaciona la cognición social o cómo puede relacionarse con la educación. Luego agregamos un video que también explica de manera sencilla también el concepto de cognición social y cómo se relaciona con la vida diaria, o sea, cómo podemos identificar todo esto en nuestro diario vivir. Muy bien, ahora vamos a ver los componentes de la cognición social. Como podemos ver, el primer componente que tenemos es el procesamiento emocional. Esto se refiere básicamente a ese conjunto de actividades cerebrales neurocognitivas que trabajan en el procesamiento, en la recolección, análisis y comprensión de datos relacionados con las emociones. O sea, esos gestos, esas actitudes, ese comportamiento que indica una emoción. Por ejemplo, cuando vemos a una persona llorando, inmediatamente asumimos que esa persona está triste, porque el principal indicador de tristeza a nivel mundial es el llanto. Y asimismo pasa con las demás emociones. El procesamiento emocional tiene diferentes componentes también, pero el principal es
la expresión facial. O sea, el reconocimiento de la expresión facial es el elemento principal del procesamiento emocional. Luego tenemos la teoría de la mente. La teoría de la mente es una habilidad únicamente humana que consiste en entender, o sea, esa habilidad permite que podamos entender el comportamiento de otras personas, incluso si esas personas son totalmente diferentes a nosotros. Y no solamente comprenderlos, sino también que podemos predecir el comportamiento de esa persona de acuerdo a su forma de ser, o sea, de acuerdo a ciertos datos o informaciones que tenemos, que registramos en nuestro cerebro sobre esas personas, podemos decir cómo son y además cómo podrían actuar frente a diferentes situaciones. Un ejemplo que tenemos aquí es, por ejemplo, si sabemos que una persona es cristiana, pues esa información nos ayuda a entender por qué esa persona actúa de cierta forma, por qué se viste de tal manera, y también podemos asumir que esa persona va, cómo va a actuar esa persona frente a una situación específica. Por ejemplo, aquí dice que podemos predecir que una persona cristiana no iría a una discoteca a bailar y a tomar. Muy bien, seguimos y aquí tenemos la percepción social. La percepción social es la habilidad cerebral que nos permite adaptarnos a diferentes contextos sociales. Por ejemplo, al llegar a un país diferente, a una cultura diferente, lo que hacemos es que el cerebro va analizando el comportamiento, la forma de actuar de las personas en esa sociedad, cómo funcionan las instituciones, para no cometer errores que causen problemas. De esa forma es que el humano ha podido adaptarse. Además, esta habilidad permite que podamos actuar de acuerdo al contexto específico donde estamos. Por ejemplo, no nos comportamos igual en una reunión con amigos que en una reunión de trabajo o una reunión de la universidad. Seguimos. Aquí tenemos el estilo atribucional, que es el siguiente componente de la cognición social. El estilo atribucional no es más que esos procesamientos cerebrales que funcionan haciendo conjeturas en base a determinados eventos. Por ejemplo, cuando pasan diferentes eventos, el cerebro lo que hace es analizarlos de manera detenida y decir por qué, asumir por qué sucedieron esos eventos. Por ejemplo, en la antigüedad, por ejemplo, en la prehistoria, cuando llovía, las personas podían decir, bueno, llovió porque los dioses están molestos con nosotros. Eso quiere decir que no necesariamente estas asunciones que hacemos en el estilo atribucional tienen que ser verdaderas, sino que son simplemente eso. Conclusiones que sacamos en base a diferentes eventos y en base a los conocimientos previos que ya tenemos. Finalmente, el último componente es la empatía, que es el más famoso y el más conocido de todos, que es básicamente entender que nuestro accionar puede afectar a otras personas y hacer algo al respecto. O sea que eso se trata de reconocer cómo nosotros influimos en la vida de otras personas y también actuar de acuerdo a eso, porque si sabemos que podemos hacer un mal a otra persona y como quiera lo hacemos, pues eso no es ser empático. Finalmente, tenemos otra reflexión acerca de cómo se relacionan estos componentes con la educación, que lo vamos a leer. Cada uno de estos procesos neurocognitivos son de suma importancia para los maestros que deben convivir a diario con grupos numerosos de estudiantes. Cada día surgen situaciones donde el maestro debe entender cómo piensan los estudiantes en cada etapa de su desarrollo. El maestro debe ser empático con la realidad de cada alumno y entender sus posibles dificultades. Asimismo, el docente debe ser capaz de manejar sus propias emociones y poder identificar situaciones emocionales de sus estudiantes. Y además, estar consciente de que el comportamiento del alumnado, positivo o negativo, es siempre resultado de factores externos. Por todo esto y mucho más, los docentes deben reconocer y manejar estos componentes, no solo para regular su propio accionar en el aula, sino para entender
mediar y promover relaciones positivas en sus alumnos. Bueno, finalmente aquí tenemos la conclusión, donde intentamos finalizar de manera reflexiva, incluyendo los temas trabajados a lo largo del trabajo, como el tramo temprano, la cognición social y sus elementos, y además relacionar todo esto con la educación. Así que sin más, vamos a leer lo que dice la conclusión de manera textual. Para finalizar, es importante recalcar la importancia que tienen estos elementos neurocognitivos tanto para la vida en sociedad como para la educación. Aplicar la cognición social de manera consciente puede ayudar a los maestros a conocer y entender mejor a sus alumnos. En el caso de los traumas, es imperativo que como maestros tener al menos los conocimientos básicos al respecto, no para diagnosticar los alumnos, ni para tratarlos, sino para referirlos al psicólogo si es necesario. Es ahí donde está la importancia de la cognición social. Un maestro puede detectar señales de comportamientos anormales en sus alumnos, con solo observar ademanes, sus relaciones con los demás y etc. Todo esto es de suma importancia porque un trauma temprano no identificado y tratado puede afectar no solo el rendimiento académico de cualquier persona, sino su vida social y personal en general. Bueno, esto fue todo en nuestro trabajo por hoy. Desiree Hernández y José Ariel Sánchez. Esperamos que hayan aprendido lo más posible con ese trabajo y de esta manera nos despedimos.